Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Un día más, cada día estamos a esta hora estudiando lo que la palabra del Señor nos dice, escuchando su voz. Y hoy es jueves, es día 15, jueves 15 de julio. Pues vamos a seguir en la carta a los Efesios, epístola a los Efesios. Ahí vamos a continuar un día más estudiando la palabra del Señor. Estamos viendo la armadura de Dios y hoy vamos a ver calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahí vamos a estar. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 15, ahí continuaremos. Primero vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y comenzamos este estudio. ¿Oramos? Muchas gracias, Señor, por un nuevo día que podemos reunirnos en tu nombre a través de estos medios de internet para poder tener un tiempo de comunión y también de estudio alrededor de tu palabra. Te agradezco porque tú, Señor, siempre nos cuidas, nos guías, nos bendices. Tú pones en nosotros ese deseo de reunirnos y ese hambre por tu palabra. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que cada día con esa perseverancia están ahí estudiando esta palabra. Gracias porque eso nos sirve de aliento, ver hermanos que ponen tus cosas en primer lugar, buscan lo tuyo. Y estoy muy agradecido, Señor, por haberles conocido a cada uno de ellos, algunos siendo de aquí de mi misma iglesia, pero otros que no nos conocíamos de lugares más lejanos. Ya hace tiempo que seguimos juntos en este camino y nos sentimos identificados, Señor, en un mismo sentir. Porque tenemos el mismo espíritu y tu palabra nos inunda, nos baña, nos llena. Pedimos tu dirección para que todo lo que vayamos a hablar ahora en este momento esté controlado por ti. Que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos guíe a toda esa verdad de tu palabra. Háblanos y ayúdanos a entender todo y a poderlo explicar de la manera mejor para que sea tu voz la que nos esté llegando. Te pedimos todo y te lo agradecemos todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a continuar en Efesios capítulo 6, versículo 15. Habíamos estado viendo en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esas dos primeras piezas de esta armadura espiritual que usa como modelo metafórico una armadura de un soldado. La imagen que Pablo tiene delante de sus ojos es un soldado romano y entonces utiliza esa ilustración para llevarnos a la realidad de que tenemos una lucha espiritual y tenemos que utilizar las armas espirituales. Un saludo a todos, bienvenidos los que estáis en directo. Saludar también a los que lo ven en diferido. Un abrazo fuerte. Los que lo ven en diferido, si tienen también preguntas, algo que comentar, algún interrogante, pues también pueden hacerlo, también pueden escribir. Y hay algunos hermanos que tienen por costumbre escribir en el chat en directo. Ahí han escrito David y Liliana, con sus hijos también David y Daniela. Ahí están todos, la familia siempre. Y Germán también ha saludado, bendiciones. También Gabriel y Yolanda han saludado, buenas tardes, queridos hermanos. Y Benito Merideño también saludó, buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan, ¿cómo estás? Walter también ha saludado, muchas bendiciones también para ti. Juan Vázquez, buenas tardes, Juan. Enoe también ha saludado, buenas tardes, Enoe. Un abrazo fuerte para los hermanos allí en el continente americano, en Norteamérica. Beatriz, buenas tardes, buenas noches también, Beatriz, bienvenida.
Y a todos los demás, hay hermanos conectándose y ahora algunos siguen escribiendo conforme se conectan y yo después me leo todos los comentarios. Si surge una pregunta sobre la marcha, la podéis escribir y normalmente la suelo ver que me aparece aquí en pantalla. Bien, hemos dicho que estamos en Efesios capítulo 6. Es un texto que va desde el versículo 10 en adelante y hablando de esa guerra espiritual, una batalla real, es espiritual pero es real, y para hacer frente a esas asechanzas que el diablo presenta en nuestra vida, tenemos que tomar, dice ahí, toda la armadura de Dios. La armadura es suya, es de Dios, y Él nos da esas armas, esos utensilios que nos son útiles para resistir, para combatir en esta guerra espiritual. No hay que vestirse de soldado, no hay que andar pisándole la cabeza a Satanás, no hay que lanzar supersticiones ni conjuros, no hay que utilizar elementos, que si crucifijos, que si agua bendita, que si cosas parecidas. No, o sea, todo eso es parte de la ciencia ficción, del cine, de la superstición. Tenemos que ser fieles a la Escritura. Dios conoce a nuestro enemigo perfectamente. Es una de sus criaturas, Dios lo creó como un ángel de los cielos, un espíritu ministrador, y este ángel y otros más se rebelaron contra Dios, cayeron de la presencia de Dios, y Dios sabe, Dios le ha puesto límites y Dios sabe cómo tenemos que tratar con él. Por eso tenemos que ceñirnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo os decía, no tengáis miedo del diablo, sí respeto. Respeto en el sentido como enemigo, saber que es un enemigo poderoso, es un enemigo astuto, es mentiroso, se disfraza, va a tratar de engañarnos. En ese sentido hay que tenerle respeto, por eso tenemos que estar donde Dios nos dice que estemos. Tenemos que ponernos en sus manos y tratar con el diablo desde esa perspectiva. Del diablo no hay que hablar ni más ni menos que lo justo, lo que la palabra de Dios nos enseña como nuestro enemigo. Lo digo porque hay iglesias que hablan más del diablo que del propio Señor Jesús o de las cosas de Dios. Y son estas iglesias que te decía que la guerra espiritual se enfoca desde una perspectiva como muy peculiar, estrambótica y supersticiosa, y no nos podemos desviar, tenemos que predicar la verdad. Cuando predicamos la verdad, la propia verdad deja expuesta a la mentira y la combate de esa manera. Tenemos que, aquí de hecho no estamos hablando del diablo, estamos hablando de la armadura que nos tenemos que poner para combatir al diablo. El diablo, cuando hablamos de él, surge, en segunda, circunstancialmente surge por ahí como tema, pero no es nuestro tema principal. Una vez estaba escuchando una emisora cristiana, iba conduciendo, y una emisora de radio cristiana, y pusieron una canción y me sorprendió mucho, porque era una canción dedicada al diablo, no positivamente, claro, negativamente, pero me resultó como muy curioso hasta dónde algunos llegan, ¿no?, en esta guerra espiritual. No recuerdo ni mucho menos la letra, pero eran cosas así como tú eres nuestro enemigo y te vamos a vencer porque estás derrotado y no sé qué, y me sorprendió porque no es la forma. O sea, no tiene sentido hacerle una canción al diablo, aunque sea para criticarle, para hablar mal de él. Esas cosas sobran. O sea, al diablo hacerle una canción así en ese sentido, aparte que le estás hablando al diablo, porque la canción le hablaba a él. Tú que caíste del cielo y que eres nuestro enemigo, a ti te vamos a vencer porque no sé qué. Con el diablo no hay que hablar, jamás, nunca. La única ocasión que tú tienes para dirigirte al diablo puede ser en el caso de una posesión. Tienes autoridad en el nombre de Jesús para echarle fuera, pero no dialogar con él. En el Nuevo Testamento aparece, y lo podremos ver seguramente en el libro de Hechos, que estamos estudiando los martes, en alguna escena que nos encontraremos con algún caso de algún endemoniado,
Y lo que vemos que hay que hacer es, en el nombre de Jesús, al espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sal fuera. En el nombre de Jesús, sal fuera. Pero no dialogar, no hay que dialogar, no hay que conversar con el diablo. Es nuestro enemigo. ¿Qué crees si te pones a dialogar con el diablo? ¿De qué vas a hablar si es padre de mentira? O sea, no puedes creer absolutamente nada de lo que te diga. ¿Qué quieres saber? Hay algunos de los que practican liberaciones que se ponen a hablar con el espíritu inmundo, le preguntan cómo te llamas y cómo te llamas y de dónde has venido y cuánto sois y no sé qué. Y con Satanás no hay que tratar absolutamente nada. Resistirle cuando nos tienta, cuando nos pone tropiezos, resistirle y en el caso de una posesión echarle fuera. Y nada, nuestra ocupación no es hablar del diablo, es predicar la Biblia. Si surge el tema del diablo en una segunda persona, ahí como nos pasa en el libro de Apocalipsis, ahí hemos hablado del diablo por la figura que ocupa en los eventos del fin, pero Apocalipsis, el tema de Apocalipsis no es el diablo, el tema de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo a buscar su iglesia y la restauración de todas las cosas, entrar en la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro enemigo real está ahí y ahora el texto nos enseña cómo nos tenemos que vestir para hacer frente al enemigo. Hemos visto la verdad. En segundo lugar, hemos visto la coraza de justicia. Vamos a ver calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a hablar de las sandalias del Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos ilustra esta parte de la armadura? Bueno, en un soldado romano, evidentemente el calzado es importante. Los romanos, si te has fijado en las películas son películas y a lo mejor no reflejan exactamente. Lo suyo es que si tú has podido ir a un museo, hay museos importantes, por ejemplo en el Museo del Louvre en París, hay museos en los que se pueden contemplar armaduras, se pueden contemplar atuendos antiguos también de este tiempo del Imperio Romano de los romanos. Entonces las sandalias romanas pues eran unas sandalias hechas de cuero, de piel, era cuero duro, tenían que tener una consistencia y tenían que proteger el pie. No eran botas militares como hoy en día se utilizan, pero sí que era un calzado que estaba bien hecho, era un calzado robusto, firme, bien trabajado, porque el calzado es importantísimo en un soldado, en una armadura. Puedes estar muy bien equipado, pero si tu calzado no es apropiado, lo vas a pasar fatal. Un calzado inapropiado que te cause heridas en los pies, te forme llagas, ampollas de estas que se forman, bueno, te puede causar un sufrimiento tremendo y el soldado en el campo de batalla tiene que estar concentrado en la batalla, no tiene que estar pendiente de que si me molesta el calzado o no. Como montañero, que he subido las montañas y he andado por ahí mucho por las montañas, una de las partes más importantes del atuendo de un montañero son las botas. Tiene que ser las botas adecuadas para la actividad que va a desarrollar. No es lo mismo un corredor que corre por llano y hace unos kilómetros a un montañero que ni tampoco un senderista. Hay diferentes niveles. Una cosa es hacer excursiones por la naturaleza, caminas por caminos más o menos regulares, pero hacer montañismo es otra historia. En la montaña te vas a encontrar con terrenos lisos, te vas a encontrar con terrenos con roca suelta. Hay lugares en la montaña que vas andando y todos son piedras de diferentes tamaños, pero todo suelto por allí, pisas y todo patina, todo resbala. A veces tienes que andar sobre roca y rocas vivas, incluso con filos que pueden ser cortantes. Otras veces caminas por nieve, te encuentras nieve o hielo, y otras veces por tierra suelta, por hierba. El terreno que te vas a encontrar cuando subes un pico es muy variable, porque sales a una altura y vas a ir alcanzando altitud, vas a ir pisando diferentes tipos de terrenos y tus botas tienen que ser adecuadas para eso. Si no, tienes un problema. Cuando empezábamos a hacer montañismo,
Cuando uno empieza a hacer algo, pues es un novato, es novel, tienes que aprender muchas cosas. Y mi hermano y yo empezamos a hacer montañismo, empezamos a hacer algunas excursiones por los Pirineos, subir algún pico, y en ese tiempo programamos una ruta por Sierra Nevada. Sierra Nevada se encuentra en el sur de España, allí por la provincia de Granada, y tiene los picos más altos de la península ibérica. El pico más alto de la península es el Mulhacén, que está en Sierra Nevada. Es un pico que tiene más de 3.000 metros de altura y está ahí, tienes un 3.000, déjame que recuerde, un 3.800 o por ahí, si no recuerdo mal, el pico Mulhacén. Y está rodeado de otros picos que también son de los más altos, el pico Veleta, está el pico de Bacares, y hay diferentes picos así muy altos que se acercan a los 4.000 metros, no llegan a los 4.000 metros. Entonces organicemos una ruta. El plan era que estábamos de vacaciones en el pueblo de mi madre, que es Jerez del Marquesado. Está en un lado de la cordillera de Sierra Nevada. Al otro lado de la cordillera está Granada, la capital. Entonces el plan era que mis padres con el coche nos iban a llevar a esta vertiente de la cordillera, la vertiente de Granada, nos dejarían allí en las laderas, en las faldas para subir hasta el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica, y ellos se irían, volverían, darían todo el rodeo por la cordillera, pasando un puerto de montaña que se puede con el coche, hasta ir a la otra parte de la cordillera, a Jerez del Marquesado. Y nosotros, desde donde nos dejan, desde esta parte de la cordillera, teníamos una ruta que cruzaríamos diferentes valles, picos, montañas, atravesar la cordillera y descender hasta Sierra Nevada. Era una ruta de unos 45 kilómetros, subiendo varios puntos de más de 3.000 metros de altitud y por algunos valles, barrancos, en fin, íbamos a andar y lo planificamos todo. Fuimos a Granada y en un organismo del ejército compré unos planos, eran otros tiempos, no había GPS, no había teléfonos móviles. Estoy hablando pues del año 1990, creo, por ahí. Y entonces pues preparamos toda la ruta, teníamos los planos y éramos novatos, recuerda. Entonces preparamos el equipo y nos compramos todo un poco basándonos en nuestra propia ignorancia. Ni siquiera tenías internet para decir, a ver, vamos a consultar la mejor mochila, las mejores botas. Nos compramos unas mochilas que tenían tubos de aluminio y sobre esos tubos estaba montada la mochila. Hoy en día de eso no se ve. Y las botas nos las compramos en el mercadillo. En el mercadillo que ponen ahí un día a la semana en el pueblo, en una plaza, ponen ahí el mercadillo y ahí nos compramos las botas. Bueno, te puedes imaginar que las botas eran malísimas. Eran unas botas, no eran de piel, era más bien una especie de material más parecido al cartón que a la piel. Pero bueno, se veían bien, estas botas se ven bien y tal, y nos compramos unas botas cada uno de este tipo. Y nos fuimos allí al pueblo, estuvimos varios días, preparamos la ruta para que nos llevasen a esta parte de Granada. No nos habíamos ido muy equipados, la idea era hacer una noche en la montaña, o sea, 2 días, 2 jornadas, dormir en la sierra. Entonces no llevábamos sacos de dormir, íbamos un poco a la aventura, a ver qué. Entonces pensamos, pero en la sierra hace frío de noche, a pesar de que era el mes de agosto, pero arriba en la montaña hace frío por la noche más. Entonces le dijimos a mi tía Pilar del pueblo, que nos dejara una manta y la meteríamos en la mochila. La mochila era grande. Ideas de novato: en vez de llevar 2 mochilas, una cada uno, vamos a usar solo una mochila, la cargamos todo en una mochila y nos vamos turnando. El problema es que una sola mochila iba a pesar muchísimo. Eso no se hace tampoco. La experiencia después, pero cuando eres novato tienes que aprender sobre la marcha. Entonces llevamos una tienda de campaña, tampoco era de estas tipo iglú con las varillas de fibra de carbono o de vidrio que son muy ligeras, llevamos una canadiense
de 5 plazas con tubos de metal de hierro, que la tienda esa pesaba como 9 kilos o así solo la tienda. La manta que nos dejó mi tía era una manta de estas de pueblo de hace 60 años, que la manta pesaba a lo menos otros 6 o 7 kilos. Vaya manta. Nos llevamos colchones hinchables de estos tipo playa, de tela, así los hinchamos y dormimos a gustito por la noche. Los colchones pesaban otros cuantos kilos. Teníamos que llevar comida para los 2 días, agua. En fin, íbamos bien equipados. ¿Tú sabes lo que pesaba la mochila? La mochila por lo menos pesaba 35 kilos o más. Claro, pensabas, el rato que no la llevo descanso, pero es que cuando te ponías la mochila, subiendo y bajando montañas, cuestas arriba, allí para arriba, cuando te ponías la mochila, a los 15 minutos de llevar la mochila ya ibas reventado, ibas que no podías más. Establecimos que cada media hora nos la cambiamos. Pero la media hora con la mochila que pesaba, aquello pesaba, parece que llevamos allí pesos de plomo, pesaba una barbaridad. Y bueno, ahí fuimos tirando como pudimos. Pasamos la noche en un lugar que se llamaba, después lo vimos en el mapa, cuando acampamos no nos dimos cuenta. Al día siguiente vimos que el lugar donde dormimos por la noche se llamaba Barranco de Valdeinfiernos. Imagínate, menos mal que éramos creyentes. Y el Señor iba con nosotros, porque fue una noche movidita, con vientos, la tienda se movía, a mí el colchón que me llevé para estar más cómodo se me pinchó, se desinfló, dormí sobre el suelo, en fin, un desastre. Pero lo pasamos muy bien, disfrutamos un montón. Pero lo que te quería contar eran las botas, el calzado. Ese calzado no era adecuado para hacer eso. Y poco a poco, conforme caminamos y pasaron las horas y un día y al otro día, el caso es que nos comenzaron a salir llagas en los pies. Y ya cuando estábamos volviendo, estábamos regresando, ya conseguimos cruzar toda la cordillera, ya descendíamos, teníamos los pies hechos polvo. Cada paso que dábamos era un sufrimiento. Aprendes sobre la marcha. El calzado es muy importante. En una armadura el calzado es súper importante. El pie tiene que estar bien sujeto y firme y protegido, tiene que ser cómodo para caminar, para correr, para la batalla. Entonces, ¿por qué se compara el calzado con el apresto del Evangelio de la paz? Se compara aquí las sandalias, el calzado, con el Evangelio. ¿Recuerdas un texto que hay ahí en la palabra de Dios que dice cuán hermosos son los pies del que trae la salvación? La Biblia relaciona en más de un lugar el Evangelio con los pies, con el calzado. Cuán hermosos son los pies del que trae la salvación. Tenemos que estar siempre dispuestos a andar para llevar el Evangelio. Tenemos que estar siempre dispuestos a ir, a recorrer la distancia allí donde están las personas que tienen que escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Tenemos que estar siempre preparados, dispuestos a poder estar compartiendo aquello que el Señor quiere decirnos. Nosotros un día, todos los que estamos aquí, un día escuchamos el Evangelio, alguien nos predicó. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubiesen predicado el Evangelio? No sabríamos. El etíope al que Felipe va al camino, el etíope iba leyendo el libro de Isaías y Felipe se puso junto a él en el camino y le preguntó, vio que iba leyendo Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿y cómo lo entenderé si nadie me lo explica? ¿Cómo lo entenderé si nadie me lo explica? El Evangelio tiene que ser predicado, se tiene que enseñar. Y para eso tiene que haber creyentes, todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser predicadores del Evangelio, todos hemos sido llamados a esos. En la iglesia hay ministerios, a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero de esto no estamos hablando de ministerios, estamos hablando de que todo creyente tiene la misión y la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura.
Todos tenemos que estar siempre dispuestos a esto, a predicar. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, aquí dice en Reina Valera, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Lo digo porque esa palabra apresto, algunos quizás estáis pensando, ¿y esto qué significa? Te lo voy a leer en otras versiones para que te quedes con la idea, ¿no? En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Aquí así se entiende mucho mejor. El apresto es eso, la disposición. Tenemos que estar siempre dispuestos para la marcha. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. Al creyente no le puede costar el hecho de decir voy a predicar el Evangelio. No, siempre tiene que estar dispuesto. En otra versión, en una versión del lenguaje actual, dice, compartan las buenas noticias de paz y estén siempre dispuestos, listos para anunciarla. Esa es la idea. El apresto del Evangelio quiere decir eso, la disposición, siempre dispuestos, siempre preparados, siempre con la alegría de poder predicar el Evangelio a cualquier persona, el gozo de poder predicar. Yo siempre he dicho que tenemos un privilegio que quizás no llegamos a imaginarnos. Los ángeles de los cielos no tienen la misión de predicar el Evangelio. Esa misión nos corresponde a nosotros. Por eso yo siempre digo que los ángeles de los cielos nos tienen envidia. Es un lenguaje humano, envidia sana diríamos, ¿no? Quiero decir que ellos estarían encantados de poder tener la misión de parte de Dios de predicar el Evangelio, las buenas noticias a todas las criaturas. Pero lo siento, la misión es nuestra. El Señor nos ha otorgado a nosotros ese privilegio de compartir el Evangelio. Es a través de la Iglesia, a través de los creyentes. Cada uno de nosotros somos un testigo vivo de la obra de Dios y tenemos la obligación de transmitir el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús deja a los creyentes, Él va a ser ascendido a los cielos después de resucitar y estar 40 días mostrándoseles, hablándoles, estando con ellos, compartiendo todo. Después de esos 40 días, Jesús va a ser alzado en los cielos. Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Es necesario que yo me fuere, y entonces el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, recibiréis poder. Entonces Cristo se marchó, va a ser ascendido a los cielos. Pero antes de irse, dejó el último mandamiento. Ya se había enseñado esto, pero Él quiso dejar la última idea, el último mandamiento que dejó, era lo que nosotros conocemos ahora como la Gran Comisión. Él dijo, y está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y me seréis testigos a todas las naciones. Dice, y haréis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Dios. Ir a todas las naciones para hacer discípulos. Para hacer discípulos hay que predicar el Evangelio. En el otro texto que se registra esos momentos antes de la ascensión de Cristo a los cielos está en el libro de Hechos. Y ahí Cristo les dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las últimas palabras de Jesús podían haber sido muchas cosas. Él enseñó muchísimas cosas y la Biblia nos habla de muchas cosas importantes. Pero lo clave, lo más trascendente, aquello que tenemos que tener siempre presente es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Eso es lo principal a lo que Dios nos ha llamado. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor el mundo está lleno de tinieblas. El ser humano sin Dios está perdido irremisiblemente. Si mueren así en la carne, morirán eternamente
espiritualmente están muertos. Y si antes de morir físicamente no se deciden por Jesús, morirán eternamente. Es un tema el más importante para la raza humana, la salvación o la condenación eterna. Y es a través de la predicación del Evangelio que la gente va a recibir luz. Cuando predicamos el Evangelio, las personas escuchan y entonces en ese momento ocurren cosas. El Espíritu Santo usa esa palabra para convencer a la persona en su mente y en su corazón de pecado. La palabra de Dios cobra vida por el Espíritu. Y la palabra de Dios le habla a esas personas, les muestra la realidad y la necesidad que tienen. Y a partir de ahí, claro, la persona es libre. Todo ser humano tiene que decidir, escoger qué va a hacer, si va a creer o no va a creer. No, Dios no va a obligar a nadie. Como hijos, tenemos que ser hijos voluntarios, por amor, no por obligación ni por imposición. Dios lo ha diseñado así, de esa manera, por eso nos creó libres, para que tengamos la capacidad de escoger el regalo que Él nos da, su amor y su salvación, o rechazarlo. Está en nuestra decisión personal de cada uno. Y tristemente muchas personas deciden rechazar la salvación. Parece una paradoja, ¿cómo es posible que alguien rechace una salvación así tan grande y gratuita y por amor? Pero este mundo ama más las tinieblas que a la luz. No olvidemos que es un problema espiritual, es una cuestión espiritual. Entonces, es la principal misión de la Iglesia predicar el Evangelio. Cuando tú te encuentras con personas que no tienen a Cristo en sus vidas, ¿qué ves? Ves como Jesús, cuando Él miraba a las multitudes, Él las veía como ovejas que no tienen pastor. Cuando tú ves a la gente, ¿cómo las ves? ¿Las ves con envidia, como hacía Asaf, el salmista, que veía a los hombres que prosperaban y tenían riquezas, y él vivía en escasez y en pobreza y se quejaba a Dios? Y Señor, yo que creo en ti, te soy fiel y estoy en escasez, y estos pecadores, mira qué bien viven. Cuando ves a las personas en este mundo, ¿tienes envidia de ellas? ¿Qué ves a las personas? ¿Ves a gente más feliz que tú? ¿Más afortunada? Mira, si tú creíste en Jesucristo y has pasado a ser hijo de Dios, como estamos estudiando allí en Apocalipsis 21, eres la persona más afortunada del mundo, porque ahora eres hijo. Y como hijo eres heredero de todas las cosas. Y como heredero hijo, Cristo nos ha dado el derecho de sentarnos con Él en su trono, imagínate. Ahora, cuando veas a las personas que te rodean en este mundo, no te sientas jamás inferior a ellas. Jesús miraba a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor se siente perdida. Precisamente antes que os contaba, cuando alguna vez que he subido algunas montañas, una vez estaba subiendo una montaña en los Pirineos, un pico de 3000 metros, y iba por allí por un senderito por la montaña, estaba ya atardeciendo, estaba yo descendiendo y estaba como nublado, y cuando iba por ahí por el sendero, giré por ahí por unas rocas y de pronto me encuentro con una oveja. Y estaba sola, estaba allí sola, estaba tumbada junto a unas rocas, y cuando aparecí por allí y me vio, se levantó y se comenzó a alejar, pero iba haciendo el sonido de balar, como hacen las ovejas. ¡Bé, bé, bé! Y se fue por allí así, ¿no? Se la veía perdida. Las ovejas siempre van en manada, siempre, y el pastor las guía. Es una imagen que, aunque tú no hayas estado así en la naturaleza, en el campo, en contacto con rebaños, en televisión, en documentales, en películas, siempre lo hemos podido ver, ¿verdad? Entonces, las ovejas se sienten así, en la necesidad de que las guíen, las protejan, las cuiden. Cuando una oveja se queda sola, se siente desvalida, se siente perdida. Y de ahí que el pastor busca a las ovejas que están perdidas, las ovejas que
que nunca vinieron al redil, que nunca encontraron la salvación. Dios las llama a cada una de ellas. Por eso Jesús, cuando veía a las multitudes, las veía así como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, confundidas, perdidas, vulnerables ante los peligros. Cuando tú ves a las personas, tienes que verlas como lo que son. Tienen una gran necesidad. Si no tienen a Cristo, están perdidos para siempre. Tienes que sentir la motivación y la carga de venir a predicarles el Evangelio. Ahora bien, todo esto que estamos hablando, quizás no sé si lo estáis pensando o no, porque después de los saludos casi siempre se guarda silencio en el chat en directo, a no ser que hablemos de jamones o algo así, que entonces ya sí que ahí el chat se activa. Pero recordad que si tenéis dudas o preguntas o aportaciones también las podéis escribir durante el estudio. Pero me imagino que igual alguno estáis pensando, ¿y todo esto qué tiene que ver con la lucha espiritual? Porque recuerda que estamos hablando de una armadura, la armadura espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Si me pongo calzado mis pies con el apresto, con la disposición de ir a predicar el Evangelio, ¿en qué eso me está ayudando en la batalla espiritual? Bueno, porque recuerda, esto es una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, una parte importante de esa guerra es la lucha, la guerra por la salvación de las almas. Satanás no quiere que la gente se salve. Satanás sabe que él está perdido, que tiene un día que será su final. Y Satanás quiere arrastrar a la condenación a cuantos más mejor. No sé si es ese refrán que dice, mal de muchos consuelo de tontos. ¿Has escuchado ese refrán? O sea, si yo estoy pasando este sufrimiento y veo que otros muchos lo pasan conmigo, me consuelo. No sé si será eso, pero el caso es que Satanás no quiere que la gente se salve. Entonces ahí hay guerra espiritual. Hay una batalla espiritual por la salvación de las almas. Por eso cuando tú predicas el Evangelio, no tienes que venir con argumentos humanos. Cuando tú hables con las personas, puedes debatir sobre cuestiones humanas, pero siempre tienes que estar respaldado y fundamentado. Tus argumentos tienen que estar fundamentados sobre las Escrituras. El martes pasado veíamos que la principal arma de Pablo era el argumento de demostrarle a los judíos con la palabra de Dios que Jesucristo era el Mesías esperado. Y era una guerra de argumentos. Y yo os decía el martes, cuando en estas guerras de argumentos, en este caso los fariseos, los judíos, se quedaban sin poder seguir debatiendo, cuando les vencían en la guerra dialéctica, entonces optaban por eliminémoslo. Con Cristo no pudieron prevalecer en esa guerra dialéctica con Jesús, así que la salida fue, vamos a matarle. Pidieron la crucifixión y lo mataron. Con Esteban no podían discutir con él. Esteban vencía en su guerra de argumentos porque se fundamentaba en la Escritura. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron. Con Pablo no podían en esa batalla de argumentos, en esa batalla de meterse en temas que para ellos era religión, para Pablo era Biblia. No podían. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban matarle, querían matarle. Esa es la solución. Cuando el enemigo no puede pelear contra nosotros con su mentira, porque nosotros usamos la verdad y la verdad deja expuesta la mentira, entonces el enemigo quiere atacar de otra forma, actuar de otra forma. Las almas, las personas que no han escuchado jamás el Evangelio, no han tenido la oportunidad de escoger, de decidir. En la parábola del sembrador, Jesús explicó lo que ocurre cuando se predica la palabra. Él dijo que, igual que el sembrador cuando siembra, así cuando el que predica la palabra, una parte de la semilla cae en el camino. Como el camino, la tierra está compacta, está dura, las semillas no se esconden entre la tierra, las aves del cielo vienen y se comen las semillas y no dan fruto. A veces las semillas que se lanzan caen entre piedras,
Y entre las piedras, como no hay tierra, no hay la humedad necesaria, tampoco dan fruto. A veces caen en tierra, pero resulta que es el borde del campo donde va a crecer la semilla, pero también van a crecer malas hierbas, no es el terreno abonado, cuidado, labrado. Entonces ahí cae la semilla y empieza a germinar, pero las malas hierbas la ahogan. Y por último está la semilla que cae en la buena tierra, la tierra que fue preparada, la tierra que fue labrada, que se quitaron las piedras, que se quitan las malas hierbas, es la tierra que está abonada, y ahí esa semilla que cae da mucho fruto. Así es cuando se predica la palabra, cuando predicamos la palabra, y fue muy interesante en la parábola cuando Jesús la explica, que dice, las semillas que caen en el camino y vienen las aves y se la comen, es como cuando se predica la palabra, el evangelio, pero esa palabra queda tan superficial que las aves, en este caso es Satanás, el diablo, que viene y quita esa palabra. Ahí ves la batalla espiritual, ahí hay una guerra. Tú predicas el evangelio a las personas y Satanás y sus ángeles caídos tratan de impedir que esa palabra que predicamos, el evangelio que predicamos, tratan de impedir que dé el fruto. Por eso es muy importante que la predicación del evangelio va acompañada de intercesión, de oración. Hay que orar. Cuando tú predicas el evangelio a alguien, no digas ya está todo lo que tenía que hacer. No, ahora pelea por él en oración. Si puedes, si tienes ocasión, vuelve a hablar con él, cítalo para otro día, sigue hablándole de la Escritura. Cuanto más semilla de la palabra le des, mejor. Pero cuando no estés hablando con él, lucha por él en oración, porque la batalla espiritual está ahí y es muy real. Es interesante, y ahí llegaremos, pero todavía no hemos llegado, que después de mencionar toda la armadura, dice en el versículo 18, después de que se mencionó toda la armadura, dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, es como que toda la armadura tiene que estar ungida de oración. Por eso hay que pelear la batalla también en la oración. Ya llegaremos a esa parte porque seguimos en el orden de lo que aquí se nos escribe en Efesios. Y ahora estamos con calzados los pies con el apresto, con la disposición de ir a predicar el Evangelio de la paz. En ese sentido está la batalla. Ahí tiene que ver con la armadura, pero también tiene que ver con nosotros. Porque la armadura la lleva el soldado. La verdad, decíamos el otro día, es necesaria porque el diablo nos atacará con mentiras. La coraza de justicia es indispensable. ¿Por qué? Porque la integridad en nosotros tiene que estar ahí para que el diablo no tome ventaja sobre nuestra vida. Calzados los pies del Evangelio, las sandalias del Evangelio, también es para nuestro bien, por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ocupados en las cosas de Dios, estamos fortalecidos. La palabra de Dios nos fortalece. Cuando tú estás haciendo lo que Dios nos ha mandado, id y predicad el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Cuando tú estás haciendo eso, estás en sus manos. ¿Os acordáis el pecado de David? ¿Quién se acuerda? Que levante la mano. Ha habido pocos que la han levantado. Os puedo ver por fe. El pecado de David fue muy feo. No fue muy propio de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que no? Es toda una sorpresa ver a un hombre tan apasionado en las cosas de Dios como David, un hombre con la fe como la de David, un hombre escogido y señalado por Dios para su servicio como David. Es muy sorprendente, es toda una sorpresa verle en un pecado como el que cometió, tomando una mujer que no es suya, aprovechando su posición como rey y la autoridad que tiene para aprovechar esa circunstancia. Cuando se da cuenta de que lo que él pensaba que quedaría en oculto no queda en oculto porque esta mujer queda embarazada, todo el mundo se va a enterar. Si ella no dice quién es el padre, posiblemente termine siendo apedreada hasta la muerte.
Entonces la mujer no puede callar, tiene que declarar quién es el padre ante la ley judía. Entonces David intenta arreglarlo, ya sabéis la historia, manda que venga su esposo, se llamaba Urías, estaba en la batalla, peleando a favor del pueblo de Israel, en nombre del rey David, estaba ahí peleando Urías, y David quiere que él esté con su mujer esa noche, y así le cargamos a él con el niño. Está embarazada. Mira, cuando viniste de permiso de la guerra y estuviste aquella noche con tu mujer. Pero el hombre no quiere irse a su casa, no puede relajarse y no puede ignorar que el pueblo está en la batalla y en el frente están muriendo. Y él ha venido para lo que él creía que era darle un informe al rey y se quiere marchar a pelear. Así que no le sale bien el plan a David y termina ordenando a sus íntimos, a sus soldados íntimos, que pongan a Urías en primera línea de batalla y que cuando la batalla arrecie lo dejen solo. ¿Para qué? Para que los enemigos lo maten. ¡Wow! Ese es un pecado muy feo. Es adulterio, es falsedad, mentira, es asesinato, porque el profeta le dijo, tú mataste a Urías con la espada de tus enemigos. Un pecado muy feo. Pero, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué David comete ese pecado? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es clave el pasaje que nos describe los hechos, porque el pasaje comienza diciendo, en el tiempo en el que los reyes estaban en la guerra, David estaba en su palacio, y siendo por la tarde y levantándose de su lecho, se asomó a la terraza de su palacio, de sus habitaciones, y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Pregunta, ¿por qué cayó David en el pecado? ¿Qué fue el desencadenante? ¿Qué fue lo que provocó que David llegase a pecar? Bueno, la respuesta es, se descuidó. ¿Él quién era? El rey. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando los reyes estaban en la guerra, Israel estaba en guerra con los enemigos que la querían destruir. Y David, en otro tiempo, siempre estuvo en primera línea de batalla, por el celo de su fe en Dios. Este incircunciso, decía de Goliat, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, no merece vivir. Y si nadie de los de Israel se atreven a enfrentarse a él, yo me enfrentaré a él, porque el Señor estará conmigo. Ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero el pecado no ocurre así, ¡ay!, de golpe. No, el pecado se va preparando. La tentación va surgiendo, va ganándote terreno. Por eso, el otro día decíamos que el Señor nos advierte y dice, andad velando porque vuestro adversario el diablo anda alrededor vuestro como un león rugiente mirando a quién devorar. Satanás vigilaba a David, al rey David. Y David, en lugar de estar predicando el Evangelio, ¿me entiendes, verdad? Ahora lo estoy llevando al versículo, a la enseñanza. En vez de estar en la guerra, en vez de estar el cristiano predicando el Evangelio, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo el gandul. Dice que era por la tarde y se estaba levantando de su cama. Se estaba descuidando. Estaba ocioso. Y entonces salió allí, no tenía nada que hacer, estaba aburrido. Y entonces, como no estaba predicando el Evangelio, estaba allí entretenido en sus cosas, salió y de pronto una mujer bañándose desnuda allí en la casa de enfrente. Y él, como no estaba predicando el Evangelio, se quedó a mirar. Y siguió mirando y la vio hermosa. Dijo, ¿qué mujer más es hermosa? Y la lascivia, la tentación, iba ganando terreno. Y al final manda a su casa para que se informen, y sus criados le dicen, David, esta mujer tiene marido y su marido es Urías, eteo.
olvídate de ella. Los hombres de confianza le dicen, no, olvídate de ella. Pero él no hace caso. Él sigue dando pie a todo lo que vendría después. En ese momento está ciego, no se da cuenta de lo que está haciendo. Si hubiese sabido todas las consecuencias que tendría, sin duda no habría hecho eso, estaría en la guerra, no estaría ahí en su palacio haciendo el vago y dando oportunidad al diablo y a la tentación. Cuando dice aquí, estad pues dispuestos, calzados vuestros pies, dispuestos a ir a predicar el Evangelio, quiere decir que somos soldados. Esa es la idea. El soldado cuando va a la batalla va porque sus pies lo llevan, va caminando, ahí habla del calzado, las sandalias del Evangelio. El soldado, como en esa metáfora Pablo la va a utilizar en Timoteo, la metáfora y en algún otro lugar, pero en Timoteo dice, tú pues pelea como buen soldado de Jesucristo. Él dio instrucciones, el que milita no se enreda en los negocios del mundo. Es muy fácil de entender que un soldado se ciñe al reglamento, está bajo autoridad y tiene unas obligaciones. Y nosotros como cristianos somos soldados de Cristo. El problema es cuando nos descuidamos, nos olvidamos de eso, ignoramos que hay una guerra a nuestro alrededor y nos ponemos a ocuparnos en cosas que se convierten en tentación para nosotros. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la cuestión, esa es la batalla. Ahora, si tú te crees que la batalla es, no, yo me voy a meter en esto, pero yo soy fuerte y resistiré la tentación, y estás perdido. Tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, vas a caer, vas a sucumbir. Mira, todos nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. Todos tenemos puntos más vulnerables, aunque no quiere decir que en los puntos que tú te encuentras fuerte te descuides, porque precisamente la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Vas a ver que los grandes hombres de fe en la Biblia normalmente fallaron allí donde eran fuertes. Uno de ellos es David. Moisés, Abraham, fallaron donde eran fuertes. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque cuando tú sabes que eres vulnerable en esto y eres débil, te cuidas más en ese tema. Eso es lo normal. Si tú sabes que hay cosas que te tientan, evítalas. Hoy en día, la tentación la tenemos a cada instante ante nuestros ojos, porque tenemos las pantallas. Antiguamente, para ser tentado igual tenías que ir a un sitio, tenías que ver algo, pero hoy en día lo tenemos todo aquí. Las pantallas son una herramienta para el diablo también. Son una herramienta para nosotros para predicar la palabra, y ahora nos estamos ocupando en tener nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio. Ahora estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero cuando tú te pones a ver según qué contenidos, cuando tú empiezas a consumir según qué programas, películas, series, contenidos de todo tipo, estás yendo a un terreno peligroso. Estás permitiendo que la tentación te golpee, se meta dentro de ti. Y ya sabes, los pasos, uno viene detrás del otro. Vio, codició y tomó. Le pasó a Eva y a Adán allí en el huerto, le pasó a David desde el terrado de su casa, vio, codició y tomó. Ver es el primer paso y a veces es inevitable. O sea, tú puedes ver algo y decir, ay, David podía haber salido, haber visto a la mujer bañándose desnuda y haber dicho, oh, qué mujer más hermosa, bueno, me voy a hacer algo. Ya está. El problema es que cuando tú ves, se puede ver por accidente, tú estás ahí con tu pantalla, a ver esta serie, a ver esta película, a ver este contenido de TikTok, de YouTube, de las redes sociales, y de pronto, sale algo que no esperabas y algo que te tienta. ¿Lo has visto? Bueno, quítalo. Es así de simple. El problema es cuando tú ves y sigues viendo,
espera, que miro un poquito más. Entonces, normalmente ya no hay vuelta atrás, estás perdido. Vas a sucumbir a la tentación, vas a caer. Entonces, evítalo. Las cosas que tú sabes que son tu punto débil, las fuertes también, pero sobre todo lo que sabes en lo que tienes debilidad, evítalo por todos los medios. No dejes que el diablo tome ventaja. Y la mejor forma para evitarlo es estar ocupado en las cosas de Dios. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, eres fuerte. Cuando tú estás lleno de oración, eres fuerte. Cuando en tu mente estás ocupado en los pensamientos de Dios, no estás dando lugar para las cosas que te pueden llegar a la tentación y al pecado. Entonces resistirás. Como soldados hemos sido llamados a eso, a ir. Por eso habla del calzado. Cuán hermosos son los pies del que trae la salvación. Los pies son los que nos llevan al servicio, a servir a Dios, a llevar la palabra, el evangelio al que no es salvo, o al hermano que está en tribulación y necesita una palabra de consuelo, o al enfermo que necesita ser alentado en su lecho que está postrado. Ocúpate en las cosas de Dios. No permitas en tu ociosidad que el enemigo tome ventaja. Por eso esto forma parte de la armadura y es una parte muy importante. Siempre dispuestos a predicar el evangelio de salvación a todos los que se pongan en nuestro camino. Las tradiciones de los hombres, bueno, adquirimos tradiciones, adquirimos costumbres, hábitos, y recuerda que el tiempo que nos tocó vivir es el peor tiempo de todos los tiempos. Sí, tenemos cosas, comodidades, y tenemos placeres que antes no existían. Yo siempre, cuando estoy tan cansado, que llego tan cansado de trabajar, y me siento en el sofá, en el sillón, ¿no? Y te sientas ahí, que llevas todo tu cuerpo dolorido, ¿no? Y te sientes ahí. Muchas veces yo he pensado, y antiguamente cuando no tenían sofás, que no tenían a veces ni sillas acolchadas ni nada, todo eran taburetes de madera, sillas de madera de esas bien rígidas, bien... Cuando llegaban del trabajo tan cansados, ¿qué hacían? Pues eso, se sentaban en la silla. Ahora nos hemos acostumbrado a nuestras comodidades. Cuando no había nevera, alguno dice, pero eso ha existido, ha habido tiempos que no existían las neveras, los frigoríficos. Sí. Ahora llegas así también tan cansado, sudando, y abres la nevera y ahí está el agua fresquita o la Coca-Cola fresquita, el refresco, y te lo pones y bebes y dices, qué bueno. Y la fruta fresquita de la nevera, una buena rodaja de sandía, de watermelon, y te lo comes, qué fresquito. Pero no siempre ha existido la nevera. De hecho, cuando yo era muy pequeñito no había neveras. Me acuerdo cuando yo era muy pequeño que mi padre compró, no sé dónde la compró, pero no, era de segunda mano, no sé dónde la compró, por ahí en algún sitio. Compró una nevera que tenía más o menos esta altura, así como unos 60 centímetros, y eran neveras de hielo. Había tiendas donde ibas y comprabas unas barras de hielo que vendían. Entonces la nevera tenía un compartimento, lo que vendría a ser ahora el congelador ese de arriba de las neveras, tenía un compartimento que estaba preparado para que conforme el hielo se derretía, el agua fuera un depósito. Y entonces tú ponías ahí la barra de hielo en la nevera y cerrabas. Y claro, al estar cerrada, el hielo dentro se mantenía fresquita. Es como las neveras portátiles de ahora. Pero esa es la nevera que había en ese tiempo. No había neveras. Bueno, sí que había ya en ese tiempo, pero era un artículo de lujo. Costaba mucho dinero tener una nevera. Cuando lo que yo te estoy hablando, que yo era pequeño, un poco antes de eso tampoco había, ni eléctricas ni nada. Ahora estamos hechos a las comodidades. Todos son comodidades a nuestro alrededor.
Ahora, gracias a Dios que en la iglesia tenemos aire acondicionado. Y es una bendición. Porque en los veranos, los cultos, ahí todos, ahí metidas, hay un montón de gente en la sala. ¡Oh, qué calor! Y había hermanos que, no, yo no voy a la iglesia con el calor que hace, yo no voy. En invierno tampoco, porque con el frío que hace allí yo no voy a la iglesia. Ay, es que somos demasiado frágiles. Somos demasiado sensibles. Tiene que estar todo perfecto para que estemos ya a gusto. Si hace demasiado calor, me quejo. Si hace mucho frío, me quejo. Pero hermanos, no siempre han existido las cosas que tenemos ahora. No existían. En las casas, mi hermana y mi madre y mi hermana, estuvieron a punto de morirse por el brasero que tenían allí debajo de la mesa. Lo cerraron todo hermético y ponían el brasero con las brasas, las ascuas, y tenían allí, y el brasero estaba consumiendo el oxígeno, el aire, y cuando vino mi padre a trabajar, mi madre y mi hermana estaban ya mareadas por allí, perdiendo el conocimiento. Si no llega mi padre, no estaría yo hoy aquí, porque yo aún no había nacido en ese tiempo, no estaría hoy aquí dándose el estudio bíblico. El fuego era para cocinar, era para calentarse, para refrescarse, pues abre la ventana. Si hace calor te aguantas, échate agua por encima. Hoy es que, como dice Carmen, somos muy tiquismiquis, es que somos muy delicados. Claro, ese es el mundo moderno, nos ha hecho así. Todo tiene que estar dentro de las posibilidades, de lo adecuado, de lo... Antiguamente el trabajo era muy duro, hoy en día todo tiene que estar bajo las reglas de seguridad, de protección, hay mucha maquinaria, todo se hace... Claro, eso tiene ventajas, pero también inconvenientes. Y en las cosas de Dios, que es ahí donde vamos, esto lo trasladamos a lo espiritual, pues pasa igual. Somos soldados y estamos en guerra. Y tus pies tienen que estar siempre dispuestos para ir a llevar el Evangelio en esta batalla cruel. Mira, Dios no es tan exigente y tan rígido. Te permite ese tiempo de descanso, ese tiempo de ocio. Dios te permite esos regalitos, pero tienes que ser sabio en la medida. No des lugar al diablo. Ocúpate en la oración, en el estudio, en las cosas de Dios. ¿Te parece lógico, por ejemplo, que haya hermanos que digan: no, yo voy el domingo al culto, ya lo tengo preparado, pero yo entre semana no puedo estar en un estudio, cada día hacemos nosotros estudio bíblico, no puedo estar cada día en un estudio una hora y pico ahí, no puedo, no tengo tiempo? Pero después esa misma persona está 2, 3 horas viendo televisión, pantallas, teléfono, mínimo, 2, 3 horas mínimo. ¿Te parece normal? No puedo estar una hora estudiando la palabra de Dios. Pero sí tengo que ver mi serie, mi película, mis redes sociales, mis vídeos graciosos de TikTok o de YouTube. Ahí sí tengo tiempo. Es un problema. ¿Qué crees que pasa en la mente de esa persona que en lugar de llenarse de la palabra de Dios, en lugar de estar en la guerra, están desde su terraza contemplando los placeres y dando lugar a las tentaciones? ¿Qué crees? Pues lo vamos a dejar aquí para que lo reflexionemos y la palabra de Dios siga actuando en nuestra vida. Y si Dios lo permite, el próximo día que volvamos a Efesios, hablaremos del escudo. ¿Qué es el escudo? La fe. No será mañana, porque mañana es viernes y mañana volveremos a hermenéutica, que hemos descansado la semana pasada, pero mañana volveremos a estudiar hermenéutica, interpretación de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y recordad que como es viernes estaremos a las 9 de la noche, viernes, sábado y domingo a las 9. Así que ahí estaremos, si Dios nos lo permite, mañana nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo a cada uno, que el Señor os cuide y os bendiga,
y espero que nos podamos ver mañana. Hasta mañana, que Dios os cuide, Dios os bendiga.